Bueno, que pase el que sigue entonces, porfa. ¿Ya? Sí, sí. ¿Quién más pasó hace rato? Ciara y Sandra y no sé quién más. Yo- Pues todos, la verdad es que todos. Ah, bueno, pues así de rapidín, porfa. Siguiente y. ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí, con eso estamos. Uno más y ya si quieres después que te lo pasen por imágenes, Gerald, ya se los agregas. Ah, sí. Ah, o si no, también lo Yo se pueden las paso subir después. que al grupo de Face, ¿no? También. No. Ah, para continuar con la siguiente, Ujú. para no, que nos dé tiempo antes de que se corte otra vez la. Sí, sí. Pues adelante, maestro, estamos listos para seguir avanzando en el. Muy bien, gracias Luis. Miren ustedes, lo que vamos a ver hoy es teoría del diseño necesariamente. Pero espero que lo que reciban hoy les sea de mucha utilidad. Nosotros pensamos que la enseñanza-aprendizaje del diseño no puede estar basada solamente en el ejecutar, en el dibujar, que debe haber un respaldo teórico y una posición de ustedes en el mundo que les permita visualizar cómo está la arquitectura hoy. La arquitectura ha cambiado mucho de los años 70 para acá y esto obedece a discursos que fluyen en la cultura y que nos permiten comprender el dinamismo que tiene la misma arquitectura como producto cultural. Eh, Les hemos dicho desde un principio, nosotros no creemos en un proyectar sin discurso, sin idea. Debe haber un respaldo y una posición de nosotros conforme a cómo se va desarrollando la arquitectónica. Lo que vamos a ver el día de hoy obedece al tema de conceptualización. ¿Qué es un concepto arquitectónico? Pues bien, la palabra concepto viene del término latino concipieri, que quiere decir concebir. Concebir quiere decir dar a luz ideas. Pero para que esto sea más claro y más comprensible, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la disciplina en la que nosotros nos hemos alojado, que pertenece a la filosofía y que se llama fenomenología. Para ello hemos preparado unas diapositivas que llevan por título El Circo de los Fenómenos, precisamente atendiendo a esta idea de fenomenología. Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a ver primero cómo se ha dado el devenir de la arquitectónica para que después podamos pasar de lleno a visualizar algunas obras que caracterizan a esta nueva condición cultural. Entonces me dedico a compartir la pantalla y no sé qué ha pasado. ¿Dónde está? Muy bien, entonces vamos a ver fenomenología y le hemos llamado el circo de los fenómenos porque van a ver ustedes cómo hay un repertorio de arquitecturas, todas fenoménicas, algunas no, pero que se inscriben dentro del campo de la fenomenología. Entonces vamos a ver los antecedentes de este circo para que de ahí vean ustedes. Antes de cualquier otra cosa debemos tener conciencia de época. ¿A qué voy con esto? Eh, Nosotros tenemos dos épocas que son las que le dan rostro a la arquitectura contemporánea. Uno es la modernidad, que desenlazaría lo que se llama el movimiento moderno,
No sé si ustedes tienen noticia o me quieren responder. Sí necesito respuestas para saber qué es lo que estamos dialogando. No sé si a ustedes en alguna clase de teoría de la arquitectura o de historia de la arquitectura les han hablado ya del movimiento moderno. Participen, por favor, nada más que una respuesta, que me digan sí o no. Es que no los alcanzo a ver porque tengo la pantalla partida, nada más necesito escuchar. Bueno, en Sí. mi caso, sí, en historia de la arquitectura ya vimos lo de esta. Ah, perfecto, perfecto. Que bueno, quiere decir que más o menos ya todos tienen conciencia de lo que fue este movimiento moderno. Les quisiera recomendar un libro que, bueno, claro, es difícil consultarlo, ¿no? Pero quien pueda tener acceso a través de bibliotecas digitales puede revisarlo. Es Historia de la Arquitectura Moderna de Leonardo Benévolo. Leonardo Benévolo, Historia Moderna, editorial Gustavo. Es un libro maravilloso. Tal vez sea el mejor compendio de arquitectura moderna que nosotros podemos leer, revisar. Pues bien, la modernidad surge a partir de lo que se llama la Ilustración. Siguiendo esta línea del tiempo es que nosotros vamos a identificar ciertos acontecimientos que fueron. Esta modernidad surge con el movimiento ilustrado, es el siglo de la razón, el siglo de las luces, esa razón iluminada por el método científico que desarrollara René Descartes, donde se abandona mucho de lo que es el empirismo como tal para acercarse a la realidad y se pasa al método científico. Pues esta idea de la ciencia y del desarrollo de las ciencias va a predominar desde el siglo XVIII en que se da la Ilustración hasta bien entrado el siglo XX. He puesto todos estos conflictos que surgieron a lo largo de esta línea del tiempo. Vienen las revoluciones del siglo XIX, unas provechosas o medianamente. Iluminadas, sí, el desarrollo de la industria y de las máquinas por el método científico, por la comprensión de la mecánica, de la física y de todas estas materias duras que van a permitir pasar a mejorar los procesos de producción. Y esas guerras napoleónicas en el siglo XIX pues generaron gran desolación en Europa. No conformes con estas guerras napoleónicas, y ya continuando sobre el siglo XIX, casi al final, en la parte superior de la línea del tiempo ustedes van a ver lo que se llama las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Son los reclamos de los artistas. Siempre han sido los artistas quienes han hecho los primeros reclamos acerca del derrotero que va tomando el mundo. Comentábamos la sesión pasada, el día miércoles, cuando revisábamos someramente los temas de composición a partir de los principios de la Gestalt, que estos movimientos son posibles, y lo explica Henri Matisse, gracias a que para final del siglo XIX ya había algo que produjera la realidad de forma más rápida y más fiel, que era la cámara fotográfica. Cuando surge la cámara fotográfica, entonces los artistas se sienten liberados. ¿En qué consiste esa liberación? Ya no tienen que reproducir la realidad, sino, como decíamos en aquella ocasión, ya pueden explorar otros mundos. ¿Y qué mejor que explorar esos mundos inéditos, inexplorados, pero a la vez peligrosos, que constituyen la interioridad del alma humana? Ahí es donde tenemos ubicado a Vasily Kandinsky, que nos escribe Lo espiritual en el arte. Pues bien, todos los artistas que se inscriben en las vanguardias tienen diferentes tipos de contribuciones. Ustedes lo vieron en el diaporama anterior. Algunos investigan lo social, otros la ciencia de la persona. Es decir, hay diferentes
investigaciones, porque para esa época también se desarrollan otras ciencias, como la psicología, la interioridad. Entonces vean ustedes cómo los artistas no son personas ajenas a los acontecimientos de su tiempo, a los hallazgos de su tiempo, sino que los van incorporando y les van animando a desarrollar artísticamente aquello que reciben de la cultura. No olvidemos, por ejemplo, aquel gran movimiento plástico de turismo con el manifiesto de Marinetti en 1919, donde se elogia a la máquina y se trata de reproducir los efectos de la máquina, pero a través del arte. Los efectos de la velocidad, el registro de la velocidad, el registro del movimiento, en fin, esto de cosas que antes no habían sido exploradas aún. Pues bien, todos ellos convergen en esto que se llaman las vanguardias. Seguimos en el siglo XX y precisamente de 1914 a 1919 se da la famosa y cruenta Primera Guerra Mundial, que asola el territorio europeo y que genera un sinnúmero de muertes, y es el primer momento, podemos decirlo así, en que muchos de los efectos de la revolución industrial se trasladan al desarrollo de armamentos para la destrucción del otro. Pues estas guerras mundiales, esa Primera Guerra Mundial no acabará ahí. Recuerdan ustedes, para 1929 ya empieza un resurgimiento nuevamente de Alemania, pero ahora a través del discurso nazi, que desencadenará en la famosa Segunda Guerra Mundial. Para muchos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial constituyen una sola guerra, una guerra de 30 años, así llamada, una Segunda Guerra de 30 años, había habido una primera en Europa, y las consecuencias de esas guerras, pues, ¿qué es lo que traen? Aparte de la masacre militar que se dio a través de la Segunda Guerra, tenemos el famoso Holocausto, el genocidio de un demente que quiere exterminar al pueblo judío. Esto tenemos un evento deleznable, trágico, que fue la bomba atómica. La bomba atómica, primero en Hiroshima, 3 días después en Nagasaki, por primera vez en arma de tal letalidad, y ahí queda instaurado lo que se llamaría la carrera armamentista, donde ya mundiales se llama la Guerra Fría, el capitalismo, el comunismo, abanderado por Stalin y la Unión Soviética, y el capitalismo, lógicamente, por Estados Unidos y sus aliados, encabezados por la bomba atómica, Luis, a Truman, por Truman. Sí. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que la modernidad se caracterizó por mucha violencia. Esta Guerra Fría halla su mayor epítome en la crisis de los misiles. La crisis de los misiles fue en 1962, y es cuando los navíos de la Unión Soviética que estaban generando una plataforma de misiles en Cuba son detenidos. Misiles que iban a ser dirigidos hacia Estados Unidos son detenidos por la Marina estadounidense. Pero era un enfrentamiento en donde las dos fuerzas navales iban a encontrarse y a dispararse. Iba a ser una guerra nuclear, iba a ser la tercera guerra ya de corte nuclear. El mundo está en jaque, hay zozobra, hay miedo, en fin, y esta carrera demencial no acabaría sino hasta bien entrada, hasta 1990, en que cae el muro de Berlín, y ahí empiezan todos los procesos. Pero después de la crisis de misiles vienen las de Corea, Vietnam, en fin. ¿Cuál es la característica? Fíjense ustedes, y esto quiero que lo escuchen muy bien. La característica de estos es que cuando se les sacaron los soldados, ¿a quienes mandaban a morir? A los jóvenes.
Hitler, en sus últimos días, escondido en su búnker, mandó a niños, adolescentes, jóvenes a que lucharan en el frente. Mueren niños. Los jóvenes mueren en la Primera Guerra Mundial en las trincheras, y no nada más del gas mostaza y de estas armas letales, sino también de tifoidea, de disentería, de malaria, no sé de cuántas enfermedades más. Para Vietnam, ¿qué hace Estados Unidos? Manda a sus jóvenes. Fíjense ustedes, todo este periodo por la muerte de Hobbes. Y entramos en 1968. ¿Qué tiene de importante 1968? Ahí podemos hablar del Mayo francés y del 2 de octubre en México. ¿Cuáles fueron las características de esas dos fechas? Que los jóvenes se rebelan y los jóvenes son sofocados. Los regímenes nuevamente mueren jóvenes. En esa época también, lógicamente, como resistencia a todo lo que significaba el concepto de progreso de la modernidad, surge lo que se llama la contracultura. ¿Qué es la contracultura? Aquello que va contra la cultura dominante. Y ahí vamos a identificar el movimiento hippie, el arte pop y el movimiento pop, y una filosofía que empieza a predominar dentro de la cultura de las nuevas generaciones, que es el existencialismo. Todo esto encuentra su mayor, se me van las palabras, es subrayado en 1968 con la muerte de jóvenes en el francés y el 2 de octubre en México. ¿A qué vamos con esto? Como ustedes pueden ver, hay una crítica a toda la carrera que se da desde la Ilustración hasta bien entrado el siglo XX. Porque siempre muerte, y al final son los jóvenes quienes van pagando todo esto. Mayo francés y octubre mexicano rindieron sus frutos, y el mundo empezó a cambiar y dejó de ser igual en ese estudio. ¿Y esto qué hace? Una reacción contracultural que va a desenlazar en nuevas formas de expresión. Aquí las vanguardias han dejado su legado, los artistas han dejado su legado, el arte ya no va a volver a ser igual, pero ahora la contracultura toma esa liberación que tuvo el arte para liberar también. Es muy importante porque las cosas dejaron de ser como habían sido. Debo regresarme un poco para visualizar la modernidad. El proyecto moderno es la última utopía. La palabra utopía viene de que quiere decir en cualquiera y topos lugar. Una utopía es un proyecto ideal de felicidad. No es inalcanzable. La utopía no es fantasía. Es alcanzable porque se concibe con los recursos que se tienen a mano, con realidades. Pero es un idealismo finalmente, y eso muchas veces le impide alcanzar una verdadera concreción, pues es la última utopía, el último proyecto para alcanzar la felicidad. La modernidad es un proyecto de redención humana. ¿Cuáles son los principios de la modernidad? El ser humano es uno en cualquier parte del mundo, con las mismas necesidades, los mismos anhelos, los mismos problemas. Entonces la arquitectura toma la estafeta. Fíjense, esto es muy importante. La arquitectura toma la estafeta, movimiento moderno. Ella es la que le da nombre y se reinventa la arquitectura. Durante 6.000 años la arquitectura había sido de un modo. El movimiento moderno cambia el rostro de la arquitectura. Cuando ustedes vieron, algunos de ustedes, y yo creo que hay que subir esta película, Luis, el rostro de la Bauhaus, el rostro del siglo XX, que nos presenta cuáles son los resultados de la modernidad. Cuando sucede, la arquitectura deja de ser como había sido y nos presenta nuevos formatos increíbles, maravillosos,
¿qué fue lo que le pasó al movimiento moderno? Si era tan maravilloso, ¿por qué no resultó? Si bien tenía algunos problemas de planteamiento en el sentido de los contextos regionales, tiene que ser responder nada más al contexto ambiental, sino también no tenía otro propósito sino que el de revivir a una persona humana. Productos de esa época son Chandigarh en la India, es también Brasilia en Brasil, el desarrollo maravilloso de Nonalco Tlatelolco. Si ustedes se fijan, esas ciudades y esas arquitecturas podían estar en Nueva York o en donde fuera. Fue lo que se llamó ya moderna, el estilo internacional. Una arquitectura para una sola humanidad, sin diferencias. Era un proyecto social muy, muy interesante. ¿Por qué falló nuevamente? Nos preguntamos. Siempre nosotros, que somos el ingrediente humano, tendemos a sabotear cualquier proyecto por más bueno que sea. Es nuestra cuestión, tampoco es algo que debamos por lo que debamos tener una visión negativa de la humanidad. La humanidad son seres maravillosos. Cualquier planeta sin la presencia de una inteligencia no tiene razón de existir, porque no hay quien le aprecie, no hay quien le goce ni le disfrute. Sí, que debamos cuidarle, sí, que debamos ser más responsables, sí, todo esto que se quiera decir, pero por otra parte debemos asumir que no somos nosotros la base quienes provocamos todos estos cambios. Siempre hay un titiritero, alguien que maneja con maldad las riendas que nos llevan hacia escenarios que son lamentables. Pues bien, el movimiento moderno falla porque es saboteado por toda esta creciente ambición de los que están en el poder y desenlaza en su caída. Para algunos el movimiento moderno termina en 1945 cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, porque en el discurso de la modernidad, en el discurso del movimiento moderno, se decía que la historia era un lugar del que ya no podíamos volver a heredar. ¿Esto porque lo dijo el movimiento moderno? Se refirió a que dejara de copiar lo anterior y que tratáramos de investigar algo nuevo, algo inédito. Y eso hizo el moderno, proponer una nueva arquitectura para un nuevo mundo, sin ninguna referencia a la historia, no porque censurara la historia, sino por buscar esa reinvención, un deseo, un anhelo de generar un mundo feliz. No se dio, pero muy bien. Finalmente, cumplirse de estar regado de sangre todo el trayecto en el que se dio el movimiento moderno, pues tiende a caer, y se dice que en 1945 se marca una fecha clave en razón de que al terminar la guerra, si recuerdan ustedes, los nazis destruyen Varsovia y Polonia es reconstruida. Ahí hay un primer cuestionamiento, no que la historia no debía ser un lugar de donde rodáramos. La necesidad hizo que Varsovia se reconstruyera muy semejante a como era. Entonces ahí hay un primer cuestionamiento. Entonces para unos 1945, para otros concluye en 1968 con la instauración ya formal, a partir de esos baños de sangre de mayo y octubre, de lo que sería el movimiento contracultural. Y en arquitectura hay un autor muy interesante, Charles James, que nos dice que la arquitectura
el 15 de julio a las 15:32 horas del año de 1972. ¿En qué se basa para decir esto? El conjunto Pruitt-Igoe en Estados Unidos, que fue construido bajo los preceptos y las normas más elevadas del CIAM, es decir, del Consejo Internacional de Arquitectos Modernos, CIAM, es derrumbado, es demolido. Y ese símbolo de la modernidad al caer, para James, significa ya el cierre completo de lo que era el pensamiento y la obra del movimiento moderno. 15 de julio, 15:32 horas de 1972, día, fecha y año. Para muchos pudiera ser excesivo, pero bueno, él trata de poner un hito temporal que sirva de referencia para que nosotros comprendamos que el discurso moderno hasta ahí llegó. Después de esa época suceden otras cosas y empieza a surgir, bueno, ya venía germinalmente desde los movimientos contraculturales, el discurso de la posmodernidad. Perdón. El silencio. Listo. ¿Esto por qué es importante? Porque con la posmodernidad surgen otros discursos y se va liberando, se libera, no se va liberando, se libera por completo la obediencia a los preceptos normativos de la arquitectura moderna. La modernidad tenía un código formal, tenía una serie de normas y reglas para poder hacer la arquitectura moderna. Es decir, era una arquitectura de canon, una arquitectura canónica. Se rompen los cánones. Cada quien haga lo que mejor sepa hacer. Pues bien, voy a pasar a la siguiente. Entonces aquí tenemos a grosso modo tres momentos. La modernidad, concebida desde la Ilustración hasta mediados del siglo XX como proyecto de redención humana a través de los avances científicos. Hay un punto donde se da la contracultura que nosotros, en lo personal, el maestro Estrada y yo lo hemos llamado la transición o ruptura, que son los movimientos sociales y culturales de mediados del siglo XX, pero que se sobreponen a la modernidad. Hay arquitectos en esa época que ya están haciendo otras cosas. Yo les invito que vean, que investiguen al menos en internet, la arquitectura de Gama, se escribe Archigram, o se pronuncia Archigram. Sentada a través de cómic. Archigram así presentaba sus proyectos y muchas de sus propuestas muy interesantes, muchas muy irónicas, otras muy pensadas, pero que generan una forma de presentación de la antisolemne, casi que irreverente. Es como una crítica a toda la arquitectura. Hay otros arquitectos, hay un Dervaser que se presenta como el médico de la arquitectura y genera otro tipo de propuesta muy plástica. Tenemos a Christopher Alexander, por ejemplo, que él propone una revolución en la arquitectura a partir de una vuelta y revisión formales, vivenciales de la arquitectura del pasado para volver a humanizar la arquitectura de nuestro tiempo. Él tiene una obra maravillosa que
les pido que la busquen. Se llama Lenguaje de Patrones. ¿Qué es el lenguaje de patrones? Un diccionario donde él va incorporando diferentes recursos arquitectónicos de diferentes escalas, desde el ático, la buhardilla, el traspatio, en fin, cosas que el movimiento moderno pasó por alto para dar un nuevo rostro a la arquitectura y que habían quedado en el olvido. Pues él integra este diccionario y además nos da un manual y nos dice más o menos cómo aplicarlo. Y ese manual se llama El modo intemporal de construir. Pues ese es Christopher Alexander. Y vamos a tener también a otro, a un grupo que se llama SITE, se escribe SITE. Él lo que hace es generar una arquitectura, a mi modo de ver, tal vez expresionista, donde manifestar el significado de la demolición del ícono moderno. El ícono del moderno que era la caja blanca. Pues bien, de eso se trataría la transición o ruptura. Ahí también está la arquitectura pop, toda esa arquitectura de protesta. Sin embargo, todos estos movimientos aún están dentro de la modernidad, están protestando desde dentro. Es decir, esto todavía está dentro de la modernidad. La ruptura se pasa a otra cosa. La posmodernidad reacciona desencantada a las formas dominantes tradicionales y a sus propuestas. La posmodernidad es plural, diversa, líquida, inacible. ¿A qué voy con esto? Nosotros podíamos estudiar la modernidad porque tenía un canon. Desde ahí la podíamos comprender. La posmodernidad no tiene, rechaza los cánones. Permítanme decirlo así, de aquí para arriba, hacia arriba, estos dos primeros párrafos es lucha grecorromana, clásica además, es lucha libre. Es decir, libertad absoluta, libertad total, pero van a ver ustedes, y lo vamos a ver, cómo esto fue cambiando. ¿Por qué estamos pasando esto? Porque es necesario que lo sepamos. Es necesario que tengamos esta conciencia para saber qué momento estamos viviendo. Aquí tenemos otra lámina en la que hablamos, es una revisión, fíjense, a toda la historia de los modos de producción. Sí. Antes de que explicar esto, pues finalizamos. Muy bien, sí. Gerardo está grabando esto, entonces. Muy bien, sí. Esto va a ser una revisión ya muy rápida. Terminamos y nos volvemos. Tiene ese conocimiento, dice Gideon, ya está facultado para aproximarse a lo arquitectónico. Pues de ahí vendrán, ustedes lo saben, un sinnúmero de construcciones primitivas que una autora que también es maravillosa, Marina Llorente, le llama el gesto arquitectónico. Si bien no son arquitecturas, ya tienen contenidos que después nosotros recuperaremos para la arquitectura. Entonces, son momentos importantes. La noción de horizontal y vertical, primer ingrediente para poder proyectar. Segundo ingrediente, las investigaciones primitivas para construir el cobijo, el resguardo, es lo que se llama el gesto arquitectónico, donde ya aparece el concepto de espacio interior como concepto. De ahí vamos a tener que en ese primer momento germinal de lo arquitectónico, la monumentalidad es una condición cosmogónica, es decir, el correlato de una concepción ordenada y estable del cosmos. Esto que nos lo... hay un libro que se llama, el autor es Kevin Lynch y se llama La buena forma de la ciudad.
Pues ahí él nos habla, Kevin Lynch, de una relación que hay entre nosotros en la Tierra con el cosmos. Es una relación cósmica que tiene el ser humano con toda la creación. ¿Y a qué se refiere con esto? Nos dice que los primeros asentamientos humanos son una reducción de ese órbico que nosotros vemos en las estrellas, es interpretado y reducido a nuestros primeros asentamientos. Esto es, dice uno, bueno, pero ¿cómo puede ser? Hay un asentamiento primitivo en las proximidades del río Danubio que se llama Lefenskivir, y ahí se trata de una serie de pequeñas chozas hechas incluso de ramas alrededor de una gran hoguera, y los planetas, el Sol y los planetas. Y después vamos a pasar a otras figuras. Por ejemplo, aquí en México, Teotihuacán está integrada no nada más con el contexto físico, con el contexto natural, está relacionada con todo el cosmos. ¿Cómo lo sabemos? Porque las orientaciones ven hacia diferentes constelaciones, las orientaciones de sus edificios, hacia equinoccios, hacia solsticios, en fin, no es una arquitectura que esté puesta ahí y que sea simplemente, pues aquí la puse y punto, sin ninguna razón. Tienen una razón de integración cósmica, el ser humano buscando integrarse con todo, no nada más con la naturaleza, sino con esa maravillosa bóveda celeste en donde están las constelaciones, con el sol, con la luna, con las estaciones del año de los edificios, va conectándose con la totalidad. Y entonces el ser humano está integrado. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de nuestra arquitectura mesoamericana, incluso las mismas pirámides de Egipto, se trata de obras monumentales. Y dos, son arquitecturas impenetrables o edificaciones impenetrables. No son para habitarlas. ¿Por qué no son para habitar? Si se tenía ya este desarrollo tecnológico, si se tenía ya este concepto de constructibilidad, ¿por qué no son para habitar? ¿Por qué el habitar eran chozas o tiendas alrededor de estos monumentos? Porque estamos en un momento de desarrollo de la humanidad que se llama teocrático, los dioses. Por eso era monumental, para que ellos bajaran y pasearan entre ellas, y en homenaje a la grandeza de ellos. Pero no eran para que el hombre entrara, eran para que los dioses se recrearan y se manifestaran propicios a sus pueblos. Entonces, esta arquitectura es monumental y es refractaria, es decir, no es penetrable. Y el habitar humano se reducía a pequeños caseríos o a pequeñas aldeas. Interesante, es maravilloso. Hegel, en su libro de arquitectura, la llama arquitectura simbólica, y creo que tiene razón. ¿Cuál es la manifestación de esta arquitectura simbólica? La exterioridad, lo exterior. Más adelante vendrá esa evolución donde estos conceptos también son llevados a la arquitectura habitacional, la arquitectura que puede ser habitada más bien. Claro que esto será exclusivo para los reyes, los emperadores, la casta sacerdotal y la casta militar. El momento histórico donde nosotros lo identificamos de mejor forma es ya en Grecia y en Roma. Ahí en Roma se establece el famoso canon, así con K y doble N, el canon clásico. Recuerden que la época clásica es la que corresponde
precisamente a la cultura grecolatina. Y entonces se empiezan a distinguir estos conceptos: medida, regularidad, proporción entre ambas, armonía, simetría, y se da paso a lo interior. Época de Augusto, seguramente primero antes de Cristo, creo que sí. En esa Roma republicana, ya sea en el siglo II después de Cristo, se dan los 10 libros de lectura de Vitruvio. Es un manual, perdón, es un tratado de arquitectura, los 10 libros de Vitruvio, donde ahí ya vienen recomendaciones para hacer arquitectura. ¿Se han oído ustedes de esos 10 libros? Los 10 libros de Vitruvio. Sí, maestro. No, es que necesito saber porque si no, tienen que buscar esos 10 libros y van a ver que se trata, son tratados, sí, es un tratado de arquitectura, pero es un manual cómo hacer las cosas. Recuerden, se trata de un canon, es arquitectura canónica. La arquitectura canónica es la que nos da normas, pautas, recomendaciones para hacer la arquitectura de un modo determinado. Y obedeciendo ese canon es que se produce toda esa arquitectura de la Roma republicana. Después pasamos al medioevo. En el medioevo, ¿qué arquitecturas tenemos nosotros a la mano? ¿Y cómo se proyectaban? Creo que las más destacadas lo más destacado es la arquitectura gótica. Después del canon clásico, sí, podemos pasar por una interfase que está caracterizada por el románico, pero de ahí eso va a dar pauta a que alcancemos la arquitectura gótica. Esa maravillosa arquitectura gótica, siempre nos podríamos preguntar, bueno, la Edad Media, la marca de cada edad del oscurantismo, si era tan oscura, ¿cómo pudieron construir esas catedrales, esas maravillas? Que creo que, salvo Gaudí, ha sido difícil reproducir este tipo de cosas excelsas y maravillosas. Pues no era tan oscura. Tenían, lo que les estoy presentando es el plan de estudios del medioevo para ser constructor. El trivium, necesitaban estudiar dialéctica, gramática y quadrivium, aritmética, música, geometría y astrología, todas estas materias necesarias para tener un concepto de construcción. Claro, más allá de los oficios, era el de constructor. Pero fíjense cómo no se trata de una oscuridad, cómo podía un constructor, un albañil o un grupo de albañiles construir catedrales de estas dimensiones. Necesariamente había un maestro constructor y ese maestro constructor tenía que esas catedrales góticas, porque además no solamente es la construcción de la catedral, sino el propósito y el mensaje, los significados que están contenidos en las catedrales góticas. Hay un propósito de diseño profundo. Hay un libro maravilloso de Fulcanelli, de editorial rotativa, que se llama El misterio de las catedrales góticas. Pues ahí nos va diciendo todos los propósitos, todas las intenciones que se tenían para concebir ese tipo de arquitecturas. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de comprender? ¿Cómo han evolucionado los modos de proyectar? Después, ya en el Renacimiento, vamos a tener los manuales y los tratados. Se llama la época manualística y la tratadística. León Bautista Alberti, de Sebastiano Seto, Andrea Palladio, les suplico, busquen en internet Andrea Palladio. Y si en algún lugar encuentran los 4 libros así en PDF de Andrea Palladio, pues ahí los pasan, por favor, los comparten. La arquitectura palladiana
una belleza la arquitectura palladiana. No dejen de verla. No podemos hacer arquitectura si no tenemos antecedentes de estas personas que han sido parteaguas en los modos de hacer arquitectura. Tenemos también Francesco de Milicia, en fin, hay toda una serie de manuales y tratados que abundan nacimiento en adelante y que tratan de esto, la resistematización de lo que Vitruvio nos aporta en sus 10 libros. Lo resistematizan y de todas maneras vamos a seguir trabajando en una arquitectura canónica, porque nos van a ofrecer un canon estos tratados. Más adelante, abandonando esta época de los manuales y tratados, va a aparecer el diseño como tal. La palabra disegno, o que se lee diseño, es una geometría mediada por el dibujo para describir un objeto. Ese es su primer propósito. El proyecto, desde mi punto de vista, inicia cuando a este dibujo identificación de las geometrías que componen a la realidad y que son dibujadas, porque ahí va el trazo y los contenidos geométricos para representar y comprender la realidad. No es un dibujo nada más porque quiero dibujar, es un dibujo analítico que tiene un propósito. Y cuando esto se añaden los hallazgos de Brunelleschi con la perspectiva, entonces ya estamos listos para proyectar al modo que hoy conocemos. Ahí están ustedes viendo, hasta abajo de la diapositiva, el momento en que podemos decir que se inaugura formalmente el modo de proyectar que nosotros conocemos. Antes no había perspectiva, sí la había. Hemos recordado someramente a Cimabue, pintor medieval, y a su discípulo, el Giotto. Ellos ya consideraban elementos de perspectiva en sus pinturas, solo que no la habían implementado como algo utilitario, sino como parte de una expresión artística. Por lo tanto, vamos a ver ciertas perspectivas con personajes desproporcionados. Me refiero a desproporcionados en el sentido de que para una arquitectura a escala, un dibujo normativo. Pero ya la perspectiva como herramienta para proyectar la realidad a partir de Brunelleschi. ¿Esto qué quiere decir? Así como nosotros tenemos hoy este realismo virtual que nos permiten las computadoras o fotorrealismo, donde cosas que no están construidas las podemos presentar como si estuvieran construidas a partir de la máquina, en esa época sucede exactamente lo mismo. Ya le puedo presentar a mi cliente, recuerden que estamos en una época del Renacimiento. ¿Quiénes son los clientes? Pues son los famosos mecenas, toda la aristocracia, desde el rey, los duques y todo esto. Ya le puedo presentar cómo va a ser su proyecto desde distintas facetas, cómo se va a percibir el interior, con el fotorrealismo, con el dibujo. Una época maravillosa. Pues todos estos son procesos tradicionales con referencias externas al hecho artístico. ¿Cuáles son estas referencias? La fe, el poder y la estilística misma. No sé si queda claro, ¿sí? Lo teocrático es la fe. Después viene el imperio, la estilística, que es en el Renacimiento, donde se busca construir al hombre en ese humanismo maravilloso como centro de todos los acontecimientos que se sucedieran. Pues bien, esos son modos de proyectar históricos. Ahora vamos a pasar a lo que es la época actual. Recuerden que hemos visto someramente la modernidad. Descartes, ¿qué nos dice? El conocimiento objetivo. Es decir, quiero conocer al objeto que está ahí,
por sí mismo, sin que lo contamine mi subjetividad, y se da una relación de distancia, el objeto allá y el sujeto aquí, separados. Después ese modo va a cambiar. ¿Y qué es lo que predomina? La razón y las lógicas proyectuales. ¿Qué son las lógicas proyectuales? Metodologías de proyectación. ¿Cuál es el problema de las metodologías? Que bueno, son muy estrictas, son muy rígidas, hay que seguir paso por paso, en fin, cosas por el estilo. Les puedo recomendar que busquen ustedes la metodología de diseño que nos propone por ejemplo un libro curioso que se llama Cómo nacen los objetos, para que vean ustedes de qué trata más o menos una lógica proyectual. Es decir, son procesos controlados por la mente. La posmodernidad va a rechazar eso, pero más adelante lo vemos. Vamos a tener en esa modernidad el funcionalismo. El funcionalismo es la regla normativa para que nosotros hagamos arquitectura. Sí saben ustedes lo que es el funcionalismo, ¿verdad? Hacer que una cosa funcione, de eso se trata. En nuestro caso de la arquitectura, hacer que una casa funcione, hacer que un hospital funcione, hacer que un teatro funcione. ¿Y cómo puede ser esto? Estableciendo relaciones a partir de organigramas, relaciones entre los diferentes espacios y de ahí pasar al proyecto. Es decir, yo no puedo entrar y que lo que me reciba sea el sanitario o lo que me reciba sea la cocina. Hay un proceso de movimiento y ese proceso de movimiento debe funcionar según los protocolos de cada familia, según los protocolos de la cultura y la sociedad, para que sea una casa o un espacio correcto, cómodo, confortable, de fácil lectura del interior, para que me pueda yo mover y cumplir mis actividades de forma lógica. Pues en el funcionalismo vamos a encontrar dos analogías, dos simplemente. Una hacia los sistemas orgánicos y otra hacia los sistemas mecánicos. La analogía de los orgánicos es organicismo o biónica. ¿De qué se trata esto? Ver cómo funcionan los organismos naturales y de ahí tomar las lecciones para trasladarlas vía analogía al campo de la arquitectura. Y la otra, el mecanicismo y la física, que son las analogías mecánicas. Es decir, cómo funciona una máquina. Una máquina funciona perfectamente. Nada está de más, nada falta, nada sobra. Y permite que se cumpla un cometido determinado. Pues bien, en el funcionalismo de la arquitectura moderna vamos a tener estas dos. El funcionalismo orgánico y el funcionalismo mecánico. ¿Quién me pone un ejemplo de un arquitecto de arquitectura orgánica, que haya hecho arquitectura orgánica o funcionalismo orgánico? A ver, el niño Luis. Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, exacto. Y un funcionalismo mecánico. Niño Luis. No, pues el padre, ¿no? El Le Corbusier. Sí, sí, exacto. Ambos abrevan de distintas partes, pero los dos son funcionalistas. Eso es muy interesante. Revivo, ¿verdad? El día que gusten, quien nos solicite, podemos, si lo solicitan, subimos a la plataforma de Facebook un PowerPoint acerca de Le Corbusier, porque es fascinante ese hombre. Hay muchos diaporamas que cómo nos gustaría podérselos compartir para que ustedes fueran viendo, revisando y maravillándose de esto. La disciplina a la que Dios nos ha llamado es maravillosa. Nosotros necesitamos saber de todo para llevarlo a la arquitectura. Pues bien, vamos a pasar
al siguiente momento. Ese funcionalismo deriva en una herramienta que le es necesaria, la instauración del programa arquitectónico. Es decir, ¿qué es un programa arquitectónico? Vertiente cultural, más bien sería una vertiente técnica referida a los usos y que se podría resumir en una lista de recintos, y tiene una vertiente operacional que apunta al trabajo precomposicional para la formulación conceptual del partido general. Si le entienden eso que escribí, me lo explican. Creo que yo lo estoy entendiendo, lo voy a decir de otra forma. Esta vertiente técnica no es otra cosa que conciliar los usos o las actividades que se van a desarrollar con el tipo de espacio que requiere cada actividad: comer, comedor, eventos, cocina, dar, estancia, descanso, cama, estudio, pues estudio, en fin. Parece algo elemental, pero si nosotros no tenemos el listado de todos los contenidos de recintos y actividades necesarios para un proyecto, pues es muy difícil que podamos solventarlo y esto nos va a dar sugerencias para hacer la composición. Bien, propiamente ahí vamos a tener una textualidad, una última textualidad de la arquitectura que nos va a permitir pasar a presentación de un parque arquitectónico, es decir, de una configuración, de una gráfica que trate de responder a todos estos contenidos. Cuando nosotros hacemos eso, muchas veces sucede que es tan intenso el programa arquitectónico que nos dificulta generar una plástica que sea bella, atractiva, porque hay muchas cosas que están en juego. Por eso nosotros, recuerden que les invitamos a que cuando proyecten, primero empiecen a dibujar y ya luego nos vamos siendo limitados por el programa, por las necesidades, por los requerimientos, la economía, el contexto, en fin. Bien. A cabo de los procesos de la posmodernidad, el segundo momento es el estructuralismo. Ahí es donde tenemos todos los etemioidales. Ahí se concibe la arquitectura como un lenguaje, y como lenguaje tiene una serie de contenidos que debemos ir atendiendo. Y lógicamente, fíjense, un lenguaje supone también una forma correcta de expresión. Y esa forma correcta de expresión es a través de las normas, la gramática que establece el Consejo Internacional de Arquitectos Modernos. Pues bien, luego pasamos a la posmodernidad. Ahí ya no se habla de una relación sujeto-objeto entre los dos personas, sino se trata de un que visualiza todas las cosas y que él les da sentido. Eso es muy importante. En la modernidad, la relación sujeto-objeto buscaba la objetividad, desentrañar la realidad y respetar la realidad manteniendo la distancia. En la posmodernidad ya no. En la posmodernidad no me importa la realidad como sea, es mi punto de vista. Así es como la asumo, así es como la concibo y así como la interpreto para mi necesidad. ¿Sí? Es bien distinto. ¿Por qué les digo esto? Porque esto va a afectar al proyecto. Entonces tenemos también que en la posmodernidad se cuela el y después vamos a tener el postestructuralismo. Ahí es donde vamos a detener un poco más durante el curso, porque aquí se nos dan una ruptura con todo lo anterior. Y si al principio hablábamos de programación, de programa arquitectónico, aquí hablamos de desprogramación, transprogramación y programación cruzada. Es decir, ya diferentes formas de concebir el programa arquitectónico, y sin que el programa arquitectónico, como era en el movimiento moderno, el fin de la primera etapa, sin que en la posmodernidad lo sea, porque a esa transprogramación y desprogramación deben ser iluminadas por el evento. El evento ya no es uso,
sino son la serie de acontecimientos que puedan suceder a lo largo del día o a lo largo de cierta temporalidad dentro de los espacios, dándoles a estos espacios, confiriéndoles a estos espacios cierta neutralidad. Es decir, estamos hablando de un grado cero del espacio. Bien, en ese postestructuralismo también se habla del fragmento, de la teoría de la fragmentación. Y vamos a tener en esos procesos fenomenología y existencialismo como plataforma situacional, porque si arriba eran lógicas proyectuales, aquí ya no son lógicas proyectuales en la posmodernidad, es poética fundante. No sé si esto queda claro. Sí. Hay que le llaman, y aquí están Hiddens le llama modalidad radicalizada. Hiddens le llama hipermodernidad. Cada quien tiene una versión distinta de lo que es este fenómeno. Fíjense ustedes, ahora nos vamos al título de esta lámina. La arquitectura, en la modernidad se decía que la arquitectura, uno de sus valores principales era ser útil. ¿Quién me quiere decir los valores de la arquitectura? La axiología de la arquitectura, que nos da Vitruvio. Firmitas, venustas, ¿Qué? debe ser firmeza, belleza. ¿Cuáles son los otros? Los vamos a investigar. Valores de la arquitectura. Y utilitas, claro. La arquitectura debe ser útil. Eso fue sobre todo en la modernidad. En la posmodernidad, como estamos hablando de programa-evento, de acontecimiento, los acontecimientos deben ser conmemoraciones vitales, conmemoraciones de la vida. Entonces, debe ser, y eso es un punto de vista existencial vitalista, deben ser lugares para una vida artística, un habitar artístico, un habitar poético. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante porque nos ayuda a comprender que la arquitectura de la modernidad, y eso vean hasta arriba de la diapositiva, debía ser útil. Entonces por eso decimos que pasa del utensilio al artificio. No sé si esto queda claro. El habitar mecánico de la modernidad, carácter útil solamente. Arquitectura como utensilio. Al habitar poético de la posmodernidad. La arquitectura como un habitar artístico. Desde esa arquitectura útil a la arquitectura artificiosa. Por eso dice, del utensilio al artificio. Se da una crisis del etos. ¿Qué es el etos? La ética. El etos se refiere a lo que debe ser. Y entra en crisis el etos, pero surge la apogeo exuberante, radical del patos. Patos, ¿qué quiere decir? Pasión. Ética, lógica, arquitectura pasional. Y eso nos va a dar las condiciones para que nosotros veamos de otra forma la arquitectura. A la primera se le acusa de demasiado utilitaria, demasiado científica, a esta demasiado artística, y ustedes lo van a ver más adelante. Y volvemos a iniciar, amigo, para Perfecto. Sí, que se llama arquitectura y contradicción. En arquitectura vamos a ver cómo ese primer momento germina
de la posmodernidad generaba cosas como el tinglado, generaba cosas como la hipertrofia, generaba la aplicación de diferentes figuras retóricas al diseño arquitectónico. Y entonces la caja se pregunta por su identidad. Y ahora, en esa posmodernidad, que yo sepa el uso de un edificio fuera de la modernidad, necesito que se me informe, que me diga qué cosa es. Aquí te contradicción, magnífico, de Robert Bentley. Y así la caja va a seguir siendo un lugar de exploración. Fíjense ustedes, aquí es cerrada y sobrepuesta, aquí estamos asomándonos a uno de los mayores críticos de esta arquitectura, que fue Peter Eisman. Después, la caja misma es torsionada y es destruida o deconstruida. Estas son imágenes de los Manhattan Transcripts, nos explica el proceso de afectación que se le da a la caja para llegar a otro tipo de expresiones. Y finalmente, nuevamente nos encontramos con Peter Eisman, donde él toma la caja y la transgrede de tal forma que se llega al punto del vuelco de la caja y se deja de hablar de la caja. Lo que quiero que entiendan aquí es que buena parte de la posmodernidad, al menos en sus inicios hasta los años 90, seguramente la caja fue un lugar de crítica. Después se abandona la crítica. Y aquí vienen, bueno, todas estas cosas, el funcionalismo, racionalismo, en fin, todo esto no se los voy a leer, no lo vamos a ver ahorita, está en el PowerPoint que está subido en el Eminus. Ustedes pueden irlo consultando, porque si no nos tardaríamos mucho. Finalmente, hay varias formas de racionalismo que se manifestaron dentro del movimiento moderno, y bueno, ahí están, las tienen ustedes para cuando quieran consultarlas. ¿Qué pasa entonces cuando cae el movimiento moderno? En el movimiento moderno se hablaba todavía de estilos. En la posmodernidad se cancela la palabra estilos, está prohibida. Y lo que sucede en la arquitectura son tendencias. ¿Por qué? Porque el estilo tiene una norma, tiene un canon. La tendencia no. Una tendencia, pero no es por coincidencia, no por norma. Y vamos a ver qué pasa después del 2000. Vamos a llegar a la ultradiversidad. Entonces, en el movimiento moderno, hasta finales de los 90, antes del 2000, pues teníamos 5 tendencias predominantes. El posmoderno, o posmoderno historicista. Aquí tienen ustedes este edificio que es conocido como el Chippendale. Es de un arquitecto, Philip Johnson. Fue un arquitecto que participó dentro de la arquitectura moderna con una maravilla de propuestas, pero después fue como muy mercenario, porque coqueteó con cualquier cosa. Finalmente, él es de los fundadores del MoMA, donde y se alzó como un crítico y dictor de lo que le dio nombre a las tendencias de la posmodernidad. Pues bien, aquí tenemos este posmoderno historicista. ¿Por qué le llaman el edificio el rascacielos Chippendale? Porque tiene el estilo de estos muebles antiguos, estilo Chippendale. Luego vamos a tener en su momento el high-tech, este edificio de Norman Foster, el tardomoderno con los 5 arquitectos. Los 5 arquitectos son Peter Eisman, Richter, John Hedhugh, Watney y es que son 5. Y Richard Moore. Estos son los 5 arquitectos que manejan el tardomoderno. ¿Qué es el tardomoderno?
siempre va a ser un trabajo sobre la caja y trabajan de una nueva forma las codificaciones de la arquitectura lecorbusieriana, los principios de Le Corbusier que veíamos al principio de la anterior diapositiva. Vamos a tener también el minimalismo con esta influencia de las arquitecturas orientales. Esta es una propuesta, una casa de Tadao Ando, y vamos a encontrarnos también con lo que se llamó en esa época el deconstructivismo. Ese nombre se lo puso este señor que mencionábamos, Philip Johnson, a todas las arquitecturas que guardaban geometría proyectiva. El deconstructivismo pertenece a una corriente filosófica fundada por Jacques Derrida y no tiene que ver con esto. Cuando se entrevistó a Jacques Derrida y se le preguntó si estas arquitecturas eran deconstructivistas según su manifiesto, él dijo que a los únicos que reconocía era a Bernard Tschumi y a Peter Eisner. Pues bien, ¿qué es lo que sucede después del año 2000? Claro, esto no es privada, hay la arquitectura otra. ¿Qué es la arquitectura otra? Un sinnúmero de expresiones que se van dando dentro de la posmodernidad, que no están vinculadas a ninguna de estas. ¿Cuáles serían esas arquitecturas otras? Puede ser la arquitectura de bioformas, puede ser la arquitectura vernácula, en fin, toda una serie de manifestaciones que se dan dentro del espacio cultural que generan los primeros momentos de la posmodernidad. Pero cuando llegamos al año 2000, eso significó un hito muy importante, muy provocativo para la sociedad y la cultura de ese entonces. Imagínense, no solo se estaba cambiando de siglo, se estaba cambiando de milenio. Entramos a otro milenio. Entonces, ¿eso qué provocó? Que hubiera una serie de expresiones que se trataran de todos los antecedentes, de todo lo que se había vivido, para generar cosas inéditas. Cada luchaba por generar la arquitectura simbólica del siglo XXI, una provocación a la terminación del siglo XX. Y entonces todos estos que tenemos aquí, pues son muchos de los Pritzker. Pritzker es el premio mayor de la arquitectura, es como el Nobel de la arquitectura. Ya ven que el Nobel no hay para arquitectos, es nada más para científicos y otro tipo de y literatos y promotores de la paz, en fin. La arquitectura tiene su gran premio, que es el Pritzker, es dada por los Hilton, y cada determinado tiempo va nombrando cuál es el arquitecto más renombrado. Y a estos que veanlos bien son los malos de la película. Todos estos, provocados por el cambio de milenio, empiezan a generar sus propuestas. Y entonces tenemos una cantidad de propuestas que inundan al mundo exorbitante. Hay varias arquitecturas ahí, tenemos Morphosis, tenemos a Rossi, tenemos a Toyo Ito, en fin, hay una pléyade. Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo puedo estudiar la arquitectura a la luz de esto, de esta diversidad? La arquitectura moderna la la arquitectura gótica, la arquitectura renacentista, la arquitectura clásica se podía estudiar. ¿Por qué? Porque tomaba yo el objeto, lo llevaba a mi gabinete y desde ahí investigarlo. Y sabía que pertenecía a la escuela clásica, o sabía que pertenecía a la arquitectura renacentista. Pero ¿cómo puedo estudiar hoy? ¿Cómo pueden ustedes, arquitectos que están estudiando arquitectura, comprender algo tan diverso, que son como granos de arena que se escurren en las manos? Sí, vamos a ver. Tengo que volver a esto. No, este es un resumen de los dos movimientos. El movimiento moderno, fincado en la utopía,
su desenlace proyectual a través de la lógica, predominio del etos, y culminaba su primer momento de proyectación en el programa. El posmoderno y después se da la heterotopía, distinto a utopía. La utopía es un proyecto único al que nos sumamos todos. La heterotopía nos dice, en la posmodernidad, como el proyecto utópico nos llevó al riesgo de la desaparición del mundo por la Guerra Fría y por tanta sangre del siglo XX, no vuelve a haber una utopía. Ahora se llaman heterotopías. Esto es decir, quiere decir diversos proyectos particulares. Cada quien tiene su proyecto, cada quien sálvese como pueda. Y entonces esto legitima un proceso de diversidad, pero tan exagerada la diversidad que cada quien hace lo que quiere. Y entonces la imagen de la ciudad padece, porque ya no hay una unidad plástica, formal, espacial que la gobierne. Los procesos del moderno, lógicos, los procesos del posmoderno, poético. Predomina la ética del etos y aquí predomina la pasión. En el moderno se culmina con el programa y en el posmoderno evento y relativización del espacio. Es decir, en el programa es mi comedor. En posmoderno, ¿sí? Esto a veces es salón de juegos, esto a veces es lo que yo quiera que sea. No le puedo nombrar porque es un espacio relativizado. Espero que quede claro esto, porque nosotros estamos viviendo en esta época. Esta época es en la que a ustedes les toca proyectar. Y entonces esa diversidad nos lleva a esto. Aquí ven ustedes arquitectura, por ahí se ve algo de PRI, se ve esto de Jan Miguel, creo que hay algo de Daniel Libeskind por ahí, Rem Koolhaas, en fin. Fíjense ustedes, esta lámina me gusta mucho porque es una crítica a esa diversidad tan grande que tiene la arquitectura hoy. Entonces, ¿cómo pueden ustedes estudiar arquitectura para comprenderla? Pues de eso es de lo que quiero tratarles el día de hoy. ¿Cómo estudiar esta arquitectura actual? Está tan atomizada que no se puede comprender. Tampoco puedo estudiarla por arquitectos, porque los arquitectos después del año 2000 hacen una cosa y después niegan eso y hacen otra, y no les puedo seguir ni siquiera una línea de evolución a los arquitectos. Tampoco hay estilos que yo los pueda encajonar en ellos. Tampoco hay tendencias siquiera. Es un sálvese quien pueda, es un cada quien haga lo que quiera, con lo que se sienta bien, es un sentirse bien. Recuerden que estamos en una cultura hedonista, y esa cultura hedonista es sentirse bien y hacer lo que uno quiera. Pues esto ha generado una diversidad que nos confunde. Bien. Entonces, creo que lo voy a dejar por aquí. Creo que ya empieza a ser cansado todo esto, es mucho discurso. Pero miren, hoy hablar de arquitectura, hasta el movimiento moderno podemos hablar de arquitectura, con A mayúscula y en singular. Hoy ya no se puede hablar así. Tenemos que hablar de arquitecturas en plural y con minúscula. La posmodernidad, que estamos en el fin de las grandes narrativas. ¿Cuáles son las grandes narrativas? La historia, ya nadie cree en la historia. La religión, ya nadie cree en la religión. La arquitectura, ya no hay una arquitectura que podamos definir más que fenomenológicamente. La economía, nadie cree en la economía. En fin, es una época de relativismo y de pluralidad. Esta pluralidad nos hace hablar de arquitecturas y en minúscula, porque ya no hay una teoría de la arquitectura, sino varias teorías de la arquitectura, pero además, lo diré de esta forma, cada quien tiene su propia teoría. Eso hace que nosotros se nos dificulte estudiar y comprender la arquitectura.
Entonces la propuesta va a ser una forma en que nosotros para poderla medianamente comprender. Déjenme ver. Bueno, vamos a seguir. Voy a cerrar este en breve, no me voy a tardar ya mucho más para que puedan descansar, y la próxima sesión vamos a continuar a presentar un elenco de fotografías de pura arquitectura. Pero miren, ¿cómo clasificar toda la diversidad? Y la fenomenología nos da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Alguna vez me tocó leer un libro clásico de mi época que se llama El mono desnudo, de Desmond Morris. Lo que hace Desmond Morris cuando escribe este libro, él dice que fue inspirado por los zoólogos. Él leyó un reporte en el que algunos zoólogos descubrieron en África una ardilla que tenía pies negros. Y entonces se preguntó, ¿y cómo le van a dar respuesta a ardilla de pies negros? Entonces se dio cuenta que los zoólogos así establecían sus taxonomías: ardilla anillada, ardilla roja, ardilla de pies negros, y dijo, estudiemos así al hombre, para que yo pueda guardar distancia. Yo soy hombre también, ¿cómo puedo analizar al otro que es como yo sin guardar una distancia? Entonces lo primero que tengo que hacer es, a partir de la apariencia que tiene, nombrarle. Y entonces, para estudiar a la especie humana, se llama el mono desnudo, el mono. Y ahí empieza a hacer todo ese estudio, guardando esa distancia. En nuestro caso la vamos a ocupar para ver arquitecturas, y no los vamos a nombrar ni por estilo, ni por arquitecto, ni por nada, sino simplemente por aquello que aparezca ante nuestros ojos. El primer término con el que nosotros la califiquemos, eso es un primer acercamiento fenomenológico. Ahí van los fenómenos. Bueno, aquí van a encontrar las diferentes definiciones de lo que es fenómeno, en fin, un momento. Y aquí viene la taxonomía. Efecto de luz, luminancia. Cuando uno ve estas arquitecturas, bueno, me pasó a mí. Cuando las vi dije, se trata de luz. Y entonces, el fenómeno que yo describo es la luz. Cada quien puede ver otras cosas. Esto simplemente es mi percepción. Cuando veo un elenco de fotografías, empiezo a verlas y digo, estas son de luz, estas son de movimiento, esta es antigresión, esta es fragmentación. Y así las empiezo a agrupar y las acomodo dentro de este diaporama. Pero cada quien puede ver cosas distintas. Para mí, esta es arquitectura de luz. Y otras que me parecieron transparencia. El edificio Cartier de Jean Nouvel, una obra maestra. Transparencia. Yo vi transparencia en estos. Cada quien puede ver lo que quiera. Alguien puede decir, alabeo de la forma. Es válido. Itinerancia, cualidad itinerante, que puede deambular. Y aquí estas imágenes, por ejemplo, son de Archigram, de estos arquitectos maravillosos. Que les digo, es el Pink Floyd, son los Pink Floyd de la arquitectura. La arquitectura que se puede desplazar, que se puede movilizar, ¿sí? Como estas obras de Theo Jensen, que pueden caminar con el aire. Envolvencia, cualidad de ser envuelto. El término lo estoy poniendo antes para preparar lo que van a ver, pero realmente el término surge después de ver varias diapositivas, después de ver varias fotos. Pues para mí esto es envolvencia. Puxas, Cristo, Libeskind, Tom Main,
en fin, pero para mí esto envuelve. Y entonces cuando vi estas dije, el concepto que se me viene a la mente es el de envolvencia. Arquitectura como topografía. Fue cuando vi esto. La estación náutica de Yokohama. También puede ser, aquí puse, mímesis u ocultamiento, es decir, que ¿dónde está esta estación náutica? No la veo por ninguna parte, pues es que estoy en la parte de arriba. O esto, cómo las curvas del territorio emergen y le dan envolvencia a la arquitectura. ¿Se fijan ustedes? Y para mí eso es topografía. O este hotel que está por aquí, y que desaparece al fundirse en la topografía. Adenoma, humor de estructura semejante a la de las glándulas. Y entonces veo esto. Puede ser un bioma también. Ese es el Eden Project de Grimshaw. O estas bujías. Arquitectura neumática seguramente. Esta mímesis o ocultamiento puede ser también paisaje, cada quien ve lo que va queriendo. Esto, por ejemplo, es de Emilio Ambas, y como aquí la vemos porque estamos en aéreo, pero en el territorio no se distingue. Él tiene una voluntad de construcción de concepto. Esto es de Dile y Escofidio. Vean ustedes, el concepto de ellos me parece interesante. Quiero una nube sobre el agua. Ese es mi concepto. La pregunta es cómo lo hago. Y entonces empiezan a generar toda la propuesta para construirlo y se cumple. Tal como lo pensé. Lo pienso así. Sí, es el pensamiento puro. Ahí está estampado. Ahora, ¿cómo le hago para que suceda? Y entonces todos mis esfuerzos van a converger en construir esto. Aquí, esto de Herzog y de Meuron con gaviones para que construir la cueva a través de la roca, o la aplicación de letras o de textiles, dependiendo, ¿no? La parasitosis o infestación. Esto es muy de Livius Wood. Esto es de Himmelblut. Esto es en Austria y es el taller de estos arquitectos, pero vean ustedes cómo el animal va trepando a la azotea, se apropia de ella y se vuelve habitable, ¿no? Arquitectura experimental, a partir de sí, va generando experimentos de distintas formas hasta que alcanza algo en lo que él identifica una posibilidad arquitectónica y después lo multiplica. Esto que hace aquí para una vivienda, después lo lleva a otra escala y se vuelve una pauta o una forma de firma de él, ya se lo lleva a la ciudad. Diferentes formas de experimentación. Recuerden que el experimento es a ver qué sucede, pero hay que darse al experimento, hay que darse a experimentar simplemente para ver qué pasa. Esto es de Livius Wood y se trata de un tema que él desarrolla que se llama La arquitectura es una guerra. Y hay una teoría que él maneja que da razón a este tipo de ejercicios. Esos son ejercicios. Esto son Himmelblut y este taller de arquitectos se da a la tarea de investigar, de componer, a ver qué sucede. Es decir, atrás de cada proyecto, un arquitecto de esa naturaleza no espera que le soliciten un proyecto, están en constante investigación. O esto que es de Fuxas, esto no sirve para nada, son simplemente instalaciones puestas sobre un lago, sobre el bosque, para que la gente las recorra. Este es el grado C que hablamos.
Esa es la relativización del espacio. No es un centro de investigaciones, no es ni siquiera un restaurante o una cafetería, no es nada, son kioscos instalados simplemente para estar ahí. ¿Se dan cuenta? Alcanza ese nivel cero del que hablábamos. Y tenemos también, dentro de esa experimentalidad maravillosa, a Frank Gehry. Aquí Frank Gehry está haciendo los Simpsons, le piden una casa y se pone a proyectarla. Esta es la obra de Frank Gehry. Y vean el parecido. Y la crítica que le hacen en los Simpsons es que ellos le piden una casa y se las lleva. Pero es experimentalidad. Este es el acuario de Panamá, de Frank Gehry. Vean ustedes la riqueza de experiencias que tiene. Claro, que por otro lado, si no me dicen que es un acuario, digo, es un basurero de maquetas. Pero bueno, ahí está. Dualidad. Esto, fíjense, de día se percibe de un modo, este es de Pollo Ito. De día se percibe de un modo y de noche de otro, con una integración al árbol que tiene enfrente, parece un ramaje ahí. Y el estadio Alianza. Vean ustedes cómo cambia en el transcurso del día. Deténganse en la dualidad, porque es uno de los conceptos favoritos del proyecto. Lo que ven aquí, si ustedes pasan de día, se ve horripilante. Pero en la noche se transforma en esto, en un lugar de conmemoración, de fiesta, de evento. ¿Se dan cuenta? Hay edificios grises, totalmente grises. Es un cubo gris y está puesto en una plaza. De día dices, ¿a quién se le ocurrió hacer esta masa tan pesada aquí? Pero en la noche resulta que los paneles, que son no son de concreto y nada más están pegados, giran, se abren y empiezan a salir la luz de las oficinas y todo esto. De repente otro panel se abre y escurre agua hacia una plaza donde hay una como puente donde la gente empieza a danzar, y por otra parte empiezan las luces a jugar en alguno de los rostros de esa caja, y entonces aquello que de día era una masa neutra, insípida, con una presencia dura, en la noche se torna suave, luminosa, divertida, en fin. El concepto de dualidad, les insisto, Vado hoy. Hay edificios, cristal translúcido, no transparente, pero como son controlables, electrosensibles, esos cristales se vuelven totalmente transparentes. Y lo que aparece es una enorme bujía adentro, color naranja, con juegos de luces y tal, y nada más se ven los pisos que están alrededor por donde va transitando la gente. Y entonces aquello que tiene un rostro de día manifiesta otro de noche. Este es un recurso muy solicitado. Hay otro que es la velocidad. Este es Zaha Hadid, su proyecto para la estación BMW. También lo podríamos entender como flujo de información digital. Está la antigravedad. Esto es muy socorrido, cosas que parece que se vuelcan. Daniel Libeskind. Porosidad. Este es el Museo del Mundo en Dubái, de Jan Nouvel. Todo el efecto de la mezquita y del patio árabe llevado
a este maravilloso museo de Jean Nouvel, aquel que hizo el edificio Cartier. Eso no lo reconocemos. Fragmentación. Aquí a quien tenemos es a Peter ahí explicándonos más o menos lo que es la fragmentación, ¿no? Vean ustedes, fragmentación. Distinguir los fragmentos del total. Eric Miralles, el Parlamento de Escocia. Morfosis. Esto es fragmento. Esto es fragmento. Destrucción. Este es un hospital para niños de Peter Eisman. Pareciera lo que es destrucción porque destruye por completo el concepto de seguridad. Es un hospital. Pero vean ustedes esa voluntad de presentarlo como si estuviera destruido. ¿Con qué seguridad me enfermo? Y este otro me encanta. Este también es destrucción. Este proyecto es de una arquitecta japonesa maravillosa, Kazuyo Sejima. ¿Qué es lo que hizo Kazuyo Sejima? A quien incluso no puse el nombre ni el título, porque Kazuyo Sejima lo que hace es tomar el concepto de casa-habitación. ¿Y qué es? La privacidad que debe tener una casa, la está tachando. Entonces, nos propone esta vivienda donde fueron destruidos y demolidos todos y cada uno de los criterios que gobiernan al concepto de vivienda tradicional. Por eso es destrucción. Pero fíjense qué sutileza. Es una destrucción filosófica. Porque uno la ve y dice, bueno, ¿por qué le pone destrucción a esto si está bien construido y no se ve destruido? Porque destruyó el concepto tradicional. Tachó cada una de las cualidades y características de ella. Colisión, choque, enfrentamiento, el conjunto de los gasómetros. Siempre hay una colisión, es el encuentro violento. Libeskind, Livius Wood, Frank Gehry, que algo chocó y ya, pero dejó la herida, dejó de la marca. ¿Se fijan? Colisión, placas que han caído una sobre otra, colisionando. Y aquí, precisamente, en el Parc La Villette, donde tenemos las políes de Bernard Tschumi, aquel que nos explica la deconstrucción. Son estos cuadritos rojos que ven aquí, son las políes. Aquí está la ciudad de la música de Christian de Portzamparc, y aquí es donde Nouvel hace su propuesta. Pero fíjense, este es el mismo que proyectó el Museo Cartier, ¿recuerdan? Perdón, la Casa Cartier, la transparente, magnífica. Es el mismo que proyecta el Museo del Mundo Árabe, con esas celosías mágicas que dejan que la luz filtre los espejos de agua. Pues ahora, vean este proyecto. No podemos analizar a Nouvel ya. Disolución, lo que se disuelve, lo que va desapareciendo. Referencia tecnológica, ya no es high-tech, ahora es el alarde tecnológico